Buenas noches, amigos que nos están observando nuevamente el día de hoy en nuestro programa Gafi Educa. Nos sentimos muy alegres, ¿verdad? Que nos estén viendo el día de hoy nuevamente y pues esperando que el tema que vamos a tratar el día de hoy sea de mucho beneficio para todos ustedes, ¿verdad? Ya que se relaciona con el tema de las certificaciones ISO, ¿verdad? Que es un tema que es a nivel internacional, es tratado en diferentes empresas, ¿verdad? Por ser una de las herramientas que las empresas utilizan para poder llegar a mejorar todos sus procesos, ¿verdad? Tanto de calidad como también hay normativas de gestión de riesgos, hay normativas relacionadas a la seguridad informática, ¿verdad? Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la ISO 9001-2015 y sus factores claves para su implementación. Esperamos pues que todos los que nos ven, si tienen ustedes sus preguntas, nos las puedan hacer por medio del blog de Facebook, ¿verdad? O bien por mensaje interno. Ahí hay diferentes medios para que ustedes puedan preguntarnos. Y sin más, pues, preámbulo, le damos la bienvenida a la invitada del día de hoy. Ella es María Altamirano. Ella es ingeniera química y máster en calidad total y también trabaja como consultora y facilitadora, ¿verdad? En autoría de sistemas de gestión. Eh, Hola María, mucho gusto. Bienvenida a nuestro programa GAFEDUC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un cordial saludo desde Lima, Perú. Gracias por la invitación, Marvin, a Gafi Consultores, por este espacio para compartir unos minutos sobre esta norma ISO 9001 versión 2015. Gracias, María. Y pues la primera pregunta, ¿verdad? Que siempre le hacemos a todos nuestros invitados es, ¿quién es María Altamirano? Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién soy? Soy una mujer que va trabajando sus propósitos, tanto personales como profesionales, agradecida con la vida, con Dios, por todas las cosas buenas y también por los no tan buenas, pero que igual nos han permitido seguir creciendo. Eso soy en resumen. Gracias, María. Y pues antes de iniciar pues, ahí tengo varias preguntas, ¿verdad? En la mente que hacer. Quisiera compartir verbalmente unos resultados de una encuesta que hicimos a través de LinkedIn, ¿verdad? Y está pues relacionada siempre al tema, ¿verdad? Que tratamos la manera nosotros de interactuar ahí con nuestra audiencia. Y la pregunta que le hicimos fue que si cuenta tu empresa con alguna certificación ISO. Eh, los resultados pues fueron bien variables, ¿verdad? Donde el 50% indicó que sí contaban con una certificación, el 37% indicó que no contaban, el 5% indicó que estaba en proceso de certificación y el 8% indicó que no le interesaba, ¿verdad? Eh, Realmente es un dato, pues, bien, básicamente, digamos, el 50% de nuestra audiencia cuenta ya con una certificación, ¿verdad? Y el 37% no. ¿Cómo ve los resultados? ¿Crees que sí se apega a lo que está sucediendo en el mundo? Pues veamos, la pregunta fue bastante abierta en el sentido que fue una certificación ISO, podría ser 9001, 14001, ¿verdad? Así Ok, es. ¿sí? Seguramente ahí será también un dato importante, con los resultados los podrás ver también de qué países, ¿no? Fueron las personas que contestaron a estas preguntas. De hecho, la Organización Internacional de Normalización ISO se da este trabajo de una vez al año, ¿no? Publica unos resultados. Por ejemplo, la última edición, digamos, de estos resultados fue hasta diciembre del año 2019. Los presenta el año 2020, ¿sí? Y ahí vemos que 9001 sigue liderando a nivel mundial, son promedio de alrededor de 1 millón de organizaciones. Y bueno, en Latinoamérica
Sí, pues la verdad es que los valores son menos comparándonos, por ejemplo, con, no sé, con Europa, ¿no? Pero vamos creciendo. Al menos, por ejemplo, te comento, aquí en Perú sí ha resultado satisfactorio. Por fin superamos el valor de 2000. En realidad, anteriormente, recuerdo 1800, 1700, pero ya en la última encuesta, poco más de 2300, si la memoria no me falla, sitios, ¿no? Que están certificados con ISO 9001. Pero qué bien, qué bueno, qué interesante saber que al menos de este público que contestó y que llegó a su feed en LinkedIn, pudieron dar esta respuesta, ¿no? 50%, la mitad. Buenísimo. Así es. Y el otro resultado, pues, es un dato bien bajo, ¿verdad? Pero el 8% me dijo que no le interesaba. Este Eh, dato sí me preocupó. así, Bueno, sí, es que en porque- realidad esto de las certificaciones es el tema de implementar una norma es una herramienta más en sí, ¿verdad? Ujú. Y hay otras. Entonces tampoco es que es la varita mágica tener una certificación. Entonces es posible que no les interese por allí, pero sí, estoy segura que tendrán otro tipo de herramientas que van buscando finalmente el mismo objetivo, ¿no? La mejora del desempeño de las organizaciones. Gracias ahí, María, por tus comentarios a nuestra encuesta y pues vamos a iniciar ahí con las preguntas que tenemos ahí, ¿verdad? Para poder desarrollar la entrevista, ¿verdad? Y la primera pregunta que tengo es, ¿cómo nace tu relación con los sistemas de gestión de la calidad? Uy, ya, eso fue hace bastante tiempo atrás. Te comento, Marvin, yo soy ingeniera química de profesión y por lo tanto en los primeros años de mi carrera me tocó trabajar en laboratorios de ensayo, haciendo análisis en uno de ellos, pero ya en esa época, este laboratorio que te comento, este primer laboratorio, ya se preocupaba por un tema de certificaciones, pero específicamente con acreditaciones de sus ensayos. Así que allí conocí a lo que hoy es la 17025, la norma ISO IS 17025. Algo similar ocurrió en el segundo laboratorio donde también trabajé, pero aquí este laboratorio sí decidió implementar ISO 9001. Yo en aquel entonces me encargaba de hacer el control y aseguramiento de los datos de este laboratorio de tercera parte. Así que cuando preguntaron quién se podría hacer cargo de este proyecto para hacer el diseño, la implementación y la mejora, a mí ya me gustaba el tema. Entonces comprenderás que levanté las dos manos y dije, yo quiero. Y allí empezó este tema de los sistemas de gestión en mi carrera. Terminamos esta implementación, pasamos esta certificación y decido salir de mi país para irme a estudiar un máster en calidad total justamente, donde tuve la suerte de poder trabajar como becaria en una empresa consultora y conocer cómo se manejaba desde el interior una empresa consultora. Me tocó ir a 3 proyectos diferentes. Entonces dije, esto es lo mío, es que me encanta. Cuando ya regreso a Perú, empiezo a trabajar con eso como profesional independiente y hasta la fecha. Gracias, María. Y pues en diferentes organizaciones, ¿verdad? Y a veces refiriéndome un poquito a las encuestas, a la encuesta que se hizo, eh, que no tienen interés, ¿verdad? En certificarse. Otras, pues, que lo hacen porque un cliente se los pidió, ¿verdad? O por temas de ventas, ¿verdad? Marketing o de imagen, ¿verdad? Propiamente. Entonces me surge la pregunta, ¿por qué las organizaciones deben de implementar o deberían de implementar un sistema de gestión basadas en la norma 9001? Es una buena pregunta. ¿Por qué las organizaciones deberían hacerlo? El por qué y hasta el para qué lo voy a hacer, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin verdadero? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué con ese modelo y no con otro? ¿No? Entonces, en realidad, cada organización es un mundo. Cada organización tiene sus propias necesidades, tiene también sus propios recursos, sus propios objetivos, y entonces uh, es un poco un llamado también a los líderes de las organizaciones a que antes de tomar una decisión, que a lo mejor puede ser tal como lo has mencionado, por un tema de marketing o porque a lo mejor veo que mi competidor obtuvo una certificación y entonces yo también quiero y ni siquiera tengo claro qué cosa es esta norma, ¿sí?
eso puede ser como la punta del iceberg, pero en realidad que se pregunten por qué, en qué me va a servir, y para eso hay que conocerla. Entonces, yo creo que ahí va la invitación, en principio, ¿no? ¿Por qué es que deberíamos implementar? En realidad, esto es una decisión estratégica que corresponde a cada organización, que si ellos desean poder mejorar su desempeño y tener unas bases para un éxito sostenido luego en el tiempo, es una muy buena opción. Es una muy buena recomendación. Ya hemos visto que hay más de 1 millón de organizaciones que trabajan con esta norma, que la tienen implementada, que está certificada y que hay organismos de tercera parte que visitan y que comprueban y que vigilan esta certificación, ¿no? Son los organismos certificadores. Gracias. Y pues yo he trabajado, ¿verdad? Y he visto varias empresas que están certificadas, pero que en un momento dado, principalmente cuando se acaban de certificar, ¿verdad? Que siempre andan ahí corriendo, que llenando estos registros, llenando los otros, ¿verdad? O sea, siempre es una locura, ¿verdad? Cuando se acaban de certificar. Pero, ¿qué principales desafíos has observado tú en las organizaciones que han enfrentado al momento de implementar la normativa? A ver, en cada una ha tenido sus propios rollos, como decimos aquí, ¿ya? Ujú. Pero si me preguntaras, no sé, algo en común, yo creo que podría escoger dos puntos. Mm, una de ellas podría ser el tema, va a sonar trillado, ¿ya? Pero es que es cierto, el tema de un real compromiso, una falta de un real compromiso de quienes dirigen las organizaciones. La norma le llama la alta dirección, ¿no? Estos líderes, las cabezas de estas organizaciones. Entonces, si este compromiso no es real, en realidad, este sistema podrá seguir su implementación, podrán incluso certificar, y tal como has mencionado, puede ocurrir en las organizaciones que días antes de alguna auditoría estén en ir a ver cómo maquillo mejor mi organización para presentarla a un organismo certificador. Y en realidad esa no es la idea. Y la pobre norma 9001 no tiene la culpa. Los culpables tal vez somos aquellas personas o dentro de las organizaciones que no hacemos una muy buena implementación, un buen diseño del sistema y no lo hacemos a conciencia y estamos buscando o tenemos como objetivo tan solo tener el cartón. Yo creo que ese es uno de los principales problemas. Ahora, eso va asociado también, ¿sabes, Marvin?, al tema de otro error que a veces cometemos, el hecho de pensar, ok, en mi organización yo sigo haciendo las cosas del día a día. Y aparte, en paralelo, voy a tener esto que me indica una norma llamada ISO 9001 que tiene una serie de requisitos. Entonces, cuando los manejas en paralelo, las propias personas piensan y dicen, ok, yo venía haciendo mi trabajo normalmente y de repente ahora tengo que hacer, ¿no? Otra cosa muy aparte, llamada ISO 9001 y es doble trabajo para mí y entonces no le ven ningún beneficio, todo lo contrario, es como una mochila que están cargando y que encima, claro, como es tan pesado, como no tienen esta toma de conciencia, esta sensibilización real porque nació mal, van a odiar el sistema y van a tener que hacer lo que dices, que cada vez que vaya a venir una auditoría, empiecen a ver dónde están las cosas que me ha faltado hacer lo de ISO, ¿no? Como si fuera algo muy aparte. Eso es un punto, creo que pasa y en realidad, repito, no es que la norma tenga la culpa, ahí somos las personas, ¿no? Quienes no hemos trabajado realmente con un verdadero porqué, con un verdadero propósito. Eso es un punto. Y el otro punto que creo reconocer también es un poco la debilidad que tenemos en nuestras organizaciones sobre el tema de enfocarnos a procesos. Gestionar nuestra organización en base a procesos. Esto es clave, ¿sí? Entonces, de hecho, un poco motivó esta entrevista de conversar aquellos factores claves y yo creo que este es un principal desafío también, ¿no? Estos dos puntos que te acabo de mencionar. Como decías ahí que, bueno, que las empresas a última hora ¿verdad? Están ahí maquillando. También sucede, no sé si vamos relacionado a lo que estabas diciendo, sucede que en una organización certifican, ¿verdad? Un proceso, ¿verdad? O bien varios procesos, pero de la mano tienen otros procesos operativos, ¿verdad? Tienen dos procesos, los procesos ISO
y los procesos de la empresa, ¿verdad? Que al final, yo digo que yo pues, en un momento dado me topé con ese tipo de cuestionamiento, ¿verdad? Donde tenían dos procesos para un mismo fin, ¿verdad? Pero lo Oh, que sucedía era de que los procesos A, ¿verdad? Que eran los certificados, eran los que estaban en cierta forma avalados, ¿verdad? Por la entidad certificadora, ¿verdad? Y la otra, pues eran los que estaban, los internos, ¿verdad? Los que comúnmente conocían, ¿verdad? Cómo manejar ese tipo de situación, ¿verdad? Porque eso pasa, o sea, yo digo que sí lo viví en varias empresas donde tenían dos procesos, solo que unos estaban certificados y los otros los tenían porque eran los operativos, le llamaban en la empresa, ¿verdad? Donde yo los observé. Cómo manejar ese tipo o sea, más de todo, como tú decías, con los empleados, ¿verdad? Tienen dos procesos. ¿Qué hago? ok, eso también puede ser un poco parte del tema cómo determinamos el alcance. Si es que hablamos y tenemos procesos que algunos sí están bajo el paraguas de una certificación y otros no lo están, entonces ahí viene el tema cómo definimos o cómo determinamos el alcance. La versión 2015 de 9001 como que se puso un poco más, digamos, precisó, ¿no? Y dio un lineamiento para que las organizaciones, al momento de determinar el alcance, no lo hicieran porque, no sé, pues me gusta más este proceso, no sé, es el que seguramente va a pasar muy bien una auditoría, sino es que ya tiene todo un trabajo cómo hacerlo. Uno va viendo, revisando el tema del contexto, por ejemplo, tanto interno como externo, necesidades y expectativas de partes interesadas, ¿verdad? Los productos y servicios que brindo. En base a esa información, determinamos cuál es el alcance. Y ya no como antes, que tal vez sí, efectivamente, hay organizaciones de que en algún momento pues tuvieron un alcance un tanto, no sé, digamos hasta fuera del core del negocio, ¿no? Y qué bueno que esta versión 2015 de ISO 9001 pues hizo que un poco ya se cambiara, si hubiera una forma de poder determinar un alcance, ¿sí? Gracias, María. Y pues igual la pregunta que tengo ya directa al tema, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué factores nos podrías definir, ¿verdad? Que son los más relevantes para que una organización implemente su sistema de gestión. O sea, ¿por cuál empezarías? ¿Cuál sería uno de esos factores principales por los que empezarías para poder implementar una normativa? Yo creo, Marvin, que como decía casi al inicio, el tema de los líderes. Sabes que yo estoy así súper segura, te puedo afirmar, de que, o puedo comparar, fíjate, organizaciones con líderes que desde el inicio, yo trabajo haciendo proyectos de consultoría, dando capacitaciones, también realizando auditorías de primera, segunda y tercera parte. Entonces, cuando uno trabaja con consultoría o a través de proyectos de consultoría y un poco acompaña a las organizaciones para este proceso, para llevar esta transformación, antes que nada, pues uno hace lo que llamamos un diagnóstico, una línea base. Y allí uno puede sentir, percibir, evidenciar ese nivel de compromiso. Entonces, un factor clave es trabajar, antes de hacer ningún diseño de sistema ni nada, ¿sí? Trabajar primero solamente y exclusivamente con la alta dirección, ¿sí? ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si trabajáramos de esa forma? Porque a mí me ha tocado incluso organizaciones que cuando he trabajado esta primera parte con ellos y ellos se dan cuenta, vea, todo, no sé, veo los resultados del diagnóstico y sí, pues tengo una brecha bastante grande, a lo mejor no es mi momento. Eh, Podría empezar con otro tipo de herramienta. Podría empezar solamente con el enfoque basado en procesos, por ejemplo, ¿sí? Y es ahí donde empiezas también a trabajar esta sensibilización con la alta dirección. Entonces, de nada valdría hacerlo si es que empezamos como típicamente por el ciclo PHBA, con la parte de planificar y los requisitos que nos va llevando la norma, ¿no? Eso está muy bien. Si es que tienes la gran suerte, y hablo como consultora, de que la organización tiene unos líderes a uno. Pero si te encuentras, por el contrario, con una organización que a lo mejor tienen como
decíamos al inicio, ¿no? Mi objetivo es tener el cartón. No sé ni siquiera qué cosa es ISO 9001, pero yo quiero. O porque tengo un cliente que me lo está exigiendo también. Entonces, allí las cosas como que no pueden funcionar bien, ¿no? Entonces, yo estoy segura que este primer paso, trabajar con los líderes, más aún en estas épocas, ¿no? Líderes empáticos, con su personal, ¿sí? Esto va a ser como este motor que va a impulsar luego que este sistema sea eficaz, que realmente logre el propósito, el objetivo que se está buscando. ¿Sí? Eso yo creo que sería el primer factor clave. Y ya que hablamos de líderes, ya que hablamos de personas, ¿sí? El segundo cae así directo. Es el tema de también trabajar con los líderes, pero los líderes de cada proceso, los dueños, los responsables de cada proceso. Esto no es tarea de una persona, ni siquiera de un equipo de personas, o del proceso, o el área, o el departamento, como lo quieras llamar, de calidad, o del sistema de gestión. Eso es algo equivocado. Si lo están haciendo así, es hora de cambiarlo, ¿no? Ellos pueden ser los facilitadores, muy bien, ok, pero los que realmente van a llevar el sistema van a ser los dueños de procesos. Y menos les digo que les dejen la tarea a un consultor o a una empresa consultora. Como su nombre lo dice, son consultores, somos consultores. Entonces, no es que vayamos a hacer el trabajo de la propia organización. Porque ¿qué podría ocurrir ahí? ¿Qué sería el panorama más peligroso? De que seguramente el diseño del sistema va a estar muy bien, porque ese consultor sabe muy bien su tema, ¿verdad? Y va a trabajar seguramente de la mano con cada responsable de proceso y va a aprender muchísimo de la organización, pero luego se va a ir. Y las personas van a quedar un poco medio como en el aire, porque estaban acostumbradas a que lo haga alguien más, que lo haga el área, el proceso, el de calidad, ¿no? Todo es el de calidad. Y eso no debería ser así. Entonces, algo que sí da muy buenos resultados es que trabajes directamente con cada dueño de los procesos, bajo un enfoque, bajo una gestión basada en procesos. Por eso es que ambas están como muy relacionadas, ¿no? Entonces, para mí, en lo que yo he visto, estas dos cosas funcionan bien. Mira, trabajar por procesos es que la gente ya no hace los trabajos por responder a un jefe del área, no, está pensando en el enfoque a su cliente, interno al cliente externo. Está viendo también el tema de toma de conciencia. Entonces, mira Marvin, así le pongas, no sé, y es para todo, ¿eh? En realidad no solamente para sistemas de gestión. No sé, si quieres colocar la mejor tecnología, ¿sí? La mejor plataforma informática en una organización, pero si las personas no tienen una buena experiencia con ello, en realidad, por más que sea la mejor plataforma informática, el mejor consultor del mundo, el mejor capacitador, ¿sí? Si no están las personas viviendo esta experiencia, que vean, que sientan que hay resultados, las cosas van a funcionar mal, ¿no? Por ahí tendrás algunos resultados, pero no serán de los mejores, tal vez. Mencionabas el tema de la responsabilidad de los dueños de los procesos, ¿verdad? O sea, ese es un tema que al final afecta a cualquier implementación, ya sea de una normativa o herramienta tecnológica o bien un nuevo proceso, ¿verdad? Pero cómo eh, hacerle ver, ¿verdad? O sea, o cómo has trabajado, cómo has desarrollado tú este trabajo de responsabilizar a los dueños de procesos sin, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Sin herir sus susceptibilidades, ¿verdad? Sin que se ofendan, ¿verdad? Porque bien decías, en unas empresas pues, donde he visto como el área de calidad es el que trabajó toda la certificación, es el que en su momento hizo los procesos, ¿verdad? Porque así ha pasado en muchas empresas. Bueno, ahora ellos son los dueños del proceso y ellos son los responsables de la certificación. ¿Cómo trabajar, ¿verdad? Ese cambio de paradigma, ¿verdad? Y decirle al dueño del proceso, no, no, tú eres el responsable, pero sin que él se ofenda. ¿Cómo podemos desarrollar ese cambio de mentalidad o de paradigma? Sí, en realidad no tendría por qué ofenderse, pero ¿sabes qué funciona mucho? Es que trabajar con estos responsables de procesos o dueños de procesos funciona cuando arriba la alta dirección también lo hace.
Pero si la alta dirección les dice, miren chicos, sí, pues hay que trabajar esto de ISO 9001, pero por si acaso, no sé, tienen que trabajar ese tema de la producción, que es urgente, y luego se quedarán más tarde a seguir viendo esto que llaman ISO 9001, ¿no? ¿De qué estamos hablando? O a lo mejor esta alta dirección predica, no sé, una política de la calidad que a lo mejor un consultor le armó un borrador y en base a ello puso uno, pero le tiene las peores condiciones de trabajo, no sé, la infraestructura, no les pagan a tiempo, cosas de que la gente no puede casarse con algo, o sea, por un lado escucha, ve los letreros con la política, pero en la vida real es otra cosa. Entonces, eso no puede funcionar así. Por eso es que te comentaba que aquí la partida es alta dirección. Eso es un punto. Otra cosa que también da buenos resultados es, te comentaba, cuando las personas viven y ven buenos resultados pronto. Entonces, la idea no es que hagas un diseño, que ellos trabajen todo el diseño del sistema, que documenten y que tengan en mente que solamente es documentar, y luego viene la implementación. No, aquí es, tú tienes que diseñar, planificar y hacer, y verificar en ese momento. ¿Funciona? Bien, trae resultados, qué bien, sigamos. No, no funciona, no entendemos, no, esto no va. Ok, nuevamente, pasemos. Hay algo que corregir, hay algo que tenemos que modificar aquí. Y tenemos que ir girando la rueda, ¿sí? Pero constantemente, este proceso de planificar y de transformar la organización de un estado a otro que ya responda a estos requisitos de ISO 9001, tenemos que hacerlo de manera muy dinámica. Cuando la gente empieza a ver resultados y vive la experiencia de que, ok, qué bien, ¿no? Antes, no sé, yo tenía mis productos no conformes y tenía un montón y no sabía ni siquiera los costos de la mala calidad. En cambio, ahora veo que a través de este ejercicio que estamos haciendo, lo estamos trabajando de esta manera y vemos que los indicadores están mejorando, entonces sí, estoy empezando a creerlo. Y tengo a mi alta dirección que me brinda los recursos, que me da los tiempos, que me da las herramientas, veo que está presente en este proceso de implementación, entonces sí. Hay organizaciones y organizaciones, Marvin, ¿no? Es todo un mundo y es lo rico de ese trabajo también, poder ingresar a cada una de esas organizaciones y ayudarlas justamente a pasar este proceso, ¿no? Sí, así es. Hay varios desafíos, ¿verdad? Que mencionabas. Y ahorita pues quiero tomar una pausa para hacer una pregunta que nos hace nuestra amiga Liliana en Facebook. Dice, ¿qué tipo de empresas pueden certificarse bajo esta norma? Esta norma es aplicable a cualquier tipo de organización, de cualquier sector. Puede ser incluso una organización pública, una organización privada, con una sede, con muchas sedes, ¿sí? Y con ello te darás cuenta de que los requisitos, el contenido de esta norma es bastante abierta, general. Te dice qué requisitos hay que cumplir, pero no te dice el cómo lo vas a implementar, porque cada organización, de acuerdo a su tamaño, a la complejidad de sus procesos, a los riesgos a los cuales tiene que abordar, todo ello impacta. Entonces, el cómo lo van a desarrollar ya lo tiene que hacer cada organización, ¿no? Y eso es también lo rico de esta norma, es cómo la utilizas para que el desempeño del conjunto de tus procesos, que no son islas, sino que están interrelacionados, ¿no? Tenga este impacto positivo en el cliente, en estos clientes, y que mejore incluso este nivel de percepción de la satisfacción. Gracias, María. Y hay otra pregunta que nos hacen igualmente por Facebook. Nos preguntan, ¿el sistema de gestión de calidad muchas veces se confunde con la gestión de riesgos? ¿Cuáles consideras que son las principales diferencias o roles de cada quien? Ok, a ver, no sé si es que se vayan a confundir, pero hay algo de cierto en lo que mencionas. ¿Por qué? Porque dentro de estas normas de sistemas de gestión, como por ejemplo ISO 9001 y otras, ¿sí? Está muy involucrado el tema del pensamiento basado en riesgos, más que una gestión de riesgos como tal, como gestión, ¿ya?
es parte de, en realidad. Entonces, cuando diseñas este sistema y cuando empiezas a implementar, una parte medular es el tema del pensamiento basado en riesgos y en oportunidades también. Y las tienes que ir trabajando y manejando a la par. No son como que dos cosas diferenciadas, ¿no? Y lo vas a encontrar para organizaciones que trabajan también otro tipo de normas, no solamente de sistemas de gestión de la calidad, ¿no? Ahora, cabe mencionar también, me has hecho acordar, una organización, recuerdo de que del sector financiero, que solicitaban un servicio de justamente implementar un sistema de gestión basado en ISO 9001. Cuando se hace el diagnóstico, pues efectivamente este tipo de este sector, ¿no?, de empresas están tienen muy trabajado este tema de gestión de riesgos. Tienen mucho más de lo que un ISO 9001 solicita. Entonces, nada, simplemente es integrarlos, ¿sí? Este trabajo de la norma no es trabajar por la norma, en realidad tu organización, ¿no? Más bien tú vas tomando de esta norma los elementos que vas necesitando, mientras que cumplas ello, más los requisitos legales y reglamentarios asociados a tus productos y servicios, bien, ¿no? Y la verdad 9001 tiene una serie de requisitos que son como que mínimos, muy elementales, muy como tu primer escalón, ¿no? Que tal vez más adelante eso te prepare el terreno para un éxito sostenido, tal vez viendo otra norma, una ISO 9004, por ejemplo, podría ser. Y de hecho hay organizaciones que tienen muchísimos años ya certificadas con ISO 9001 que ya les quedó como chiquita, ¿no? Y van por esta 9004 o van también por los modelos de excelencia. Gracias ahí, María, por la respuesta y a nuestros amigos que nos preguntaron ahí por Facebook, ¿verdad? Y ahora pues sigamos revisando otros factores claves, ¿verdad? Mencionabas el tema de la alta dirección, el compromiso de la alta dirección y también el compromiso, ¿verdad?, de los dueños de proceso para poderse responsabilizar, ¿verdad? O que ellos conozcan que son los responsables de la ejecución de los procesos. Ahora, cuéntanos más al respecto. ¿Qué otros factores has escuchado o has identificado en las diferentes empresas donde has implementado o donde has hecho las consultorías, ¿verdad? Y cómo podemos ir desarrollando estos factores e irlos cambiando, ¿verdad? Si es un factor que nos impide la implementación, ¿cómo le podemos cambiar, ¿verdad? Ese paradigma o bien, pues, ¿qué otros factores nos ayudan a hacer mejor una implementación? ¿Sabes cuál? Justamente está relacionado con la pregunta anterior que nos hicieron hace un momentito, el tema de riesgos. Ese también es otro factor clave. Este tema de riesgos, en realidad, con este nombre aparece en la versión 2015 de la norma, pero en otras versiones siempre ha estado presente, de manera implícita, de manera, incluso con otro nombre, o sea, enfocado a lo que se le llamaba o se le llama incluso en algunas organizaciones, las acciones preventivas. Y la idea o el enfoque es ese. Entonces, ¿qué hemos podido ver? ¿No? Que organizaciones que realmente sí están muy enfocadas o centradas e incluso muy alertas, ¿no?, a este contexto hoy en día tan cambiante y que tiene esta metodología, digamos, o una forma de poder responder, identificar, poder determinar y luego planificar qué acciones voy a hacer para abordar esos riesgos que se presenten o qué acciones voy a hacer para abordar esas oportunidades, para tomarlas en beneficio de mi organización. Organizaciones que están trabajando muy bien en ello son hoy las que veo que que sobresalen, digamos. Repito, especialmente en este tiempo tan cambiante, complicado, ¿no? Con normativas legales incluso que van cambiando periódicamente. Entonces, eso también es fundamental. Este tema de riesgos y oportunidades. Consejos, chicos, si es que están trabajando ese sistema, trabájenlo igual, siempre con personas. Aquí quería agregar algo. 9001, como les decía, pide requisitos bastante elementales, básicos, y en realidad este tema de riesgos y oportunidades literalmente expone que nacen
de acuerdo a este contexto, tanto interno como externo, de acuerdo a las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, y donde va a tener que tomarse acciones para abordar en diferentes procesos. Lo que no solicita es que se determinen los riesgos y oportunidades dentro de cada proceso. Que lo puedes hacer, y hay muchas organizaciones que así lo hacen, bien por ti, enhorabuena, ¿no? Pero no es que literalmente se lo pida, ¿no? Es más bien yendo, repito, a lo que es el contexto de la organización. Parte de ese punto, ¿no? Y cuando determinas qué acciones vas a realizar, esas acciones sí son abordadas en los diferentes procesos. Y luego hay un tema, ok, las trabajo, planifico qué voy a hacer, las implemento, y luego viene un paso más, que es el tema de verificar la eficacia. ¿Esas acciones sirvieron? ¿Realmente fueron eficaces? ¿Lograron el objetivo que estaba esperando? Y esto se ve constantemente, esto lo ve la alta dirección también con los dueños de cada proceso, esto se trabaja en conjunto. Las personas operativas, digamos, que en el día a día están justamente frente a frente o en sus narices está pasando este riesgo, esta oportunidad, son las que reportan, las que identifican, las que están muy pendientes, si es que tienen una matriz, por ejemplo, en reportarlas. Esto es bastante dinámico. No es una matriz, por ejemplo, que se realiza y quedó allí, olvidada en el tiempo, y nuevamente, cuando viene la auditoría hay que revisarla a ver si está al día o si nos falta algo. No, tiene que ser algo muy dinámico y por lo tanto la herramienta que utilices también tendría que ser muy dinámica, muy ágil, ¿sí? La verdad es que hay varias cosas que están todas como que entrelazadas, ¿no? Gracias. Bueno, y uno de los objetivos, ¿verdad? De lo que es las normas ISO es estandarizar, ¿verdad? O normalizar los procesos, ¿verdad? Tenerlos de forma adecuada y funcionales. Pero, ¿qué otras normas, aparte de la 9001, nos pueden ayudar a poder implementar una estrategia? O sea, ¿qué otras normativas? Mencionabas la 9001, la 14000, hay varias, ¿verdad? Pero, ¿qué normas nos pueden ayudar para diseñar e implementar una ISO 9001? Sí, mira, qué buena pregunta, Marvin, porque en realidad me da también la oportunidad de poder un poco difundir algo que tal vez no conocemos tanto como una ISO 9001, ¿no? Una ISO 9001 pues es la norma estrella, digo yo, de ISO porque es la más conocida, es la certificable, ¿no? Pero hay todo un conjunto de normas elaboradas por el mismo comité de ISO, el 176 en este caso, y que conforma o está conformado por diferentes organismos de normalización. Guatemala seguramente es uno de ellos, ¿no? Las personas que nos están acompañando ahora también, dentro de cada país de origen, ellos también tienen un organismo nacional de normalización y forman parte de ISO y de este comité seguramente llamado 176, Comité de Gestión y Aseguramiento de la Calidad. Hay varias y lo bueno es que uno se puede apoyar en ellas. A ver, por ejemplo, si es que yo estoy trabajando, si dentro de mi organización tengo equipos de medición y me gustaría, por ejemplo, apoyarme en alguna fuente bibliográfica para poder determinar plazos de calibraciones, por ejemplo, buenas prácticas en el tema de los manejos, los procesos de medición. ¿Podría irme a libros? Podría irme. Pero hay normas. ISO 10012 es el nombre de esta norma que trata sobre ello, ¿no? Si, por ejemplo, quiero ver temas de auditorías, bueno, esa es una norma que puede ver también otros sistemas de gestión, ¿no? Pero si hablamos exclusivamente para 9001, por ejemplo, tenemos a la ISO TS 9002. Esa me encanta. ¿Por qué? Si estás desarrollando, trabajando tu sistema de gestión con 9001, no dudes en adquirir la 9002. La 9002 te va a dar lineamientos, directrices, te va a dar ejemplos sobre cómo puedes desarrollar implementaciones. Ejemplos para diferentes tipos de organización. Es muy bien explicada, es fácil de entenderla incluso. Entonces, debe ser igual tu libro o tu norma de tu mesita de noche, ¿sí? Luego tenemos normas directrices, por ejemplo, para el tema de proyectos. Si en tu organización se trabaja por proyectos,
Sistemas de gestión de la calidad en proyectos, la 10.006 debería ser la norma de apoyo. Si tú quieres hacer planes de la calidad dentro de tu organización, te interesa trabajar con planes de calidad, podrías apoyarte en una ISO 10005. ¿Sí? Si quieres ver temas de cultura de la calidad, todavía está en borrador, está en fase borrador. ¿Ya? Se va a llamar ISO 10010. Pero esa va a estar buenísima, porque justamente es de lo que hablamos, es el tema de personas, es el tema de cultura de la calidad en una organización. O sea, ISO 9001 es una norma muy estructurada, muy de requisitos, no una norma dura, ¿sí? Pero si no trabajamos antes con personas, con la cultura organizacional, podríamos estar muy débiles. Así que alertas o atentos cuando salga esta norma, ISO 10010. Hay otra norma que recientemente ha sido actualizada, tenía hace muchos, muchos años atrás, ISO 10013. Para aquellos que les encanta hacer documentos, información documentada, ¿sí? De hecho, la versión antigua a mí me gustó mucho, me enseñó un montón porque yo cuando empezaba no tenía mucha idea, por ejemplo, que quería elaborar los procedimientos de mi proceso, ¿no? Y cómo los elaboro, o sea, cuál va a ser el contexto, cuál va a ser la estructura. Y en esa norma encontré directrices, es decir, orientación, no es algo que sea exigible, pero me indicaba qué pasos podría tener, por ejemplo, un procedimiento, un instructivo, cuál era la diferencia entre formatos, registros. Entonces, para mí fue valioso. Ahora esa norma migró ya de versión, está mucho más interesante, pero también nos puede ayudar a ello, ¿no? Hay una veintena de normas, entonces a la hora que trabajamos los sistemas de gestión, la invitación a poder revisar cuál de ellas nos puede ayudar, nos puede dar este soporte. Gracias, María. Y pues hay otra pregunta que nos hace nuestra amiga Jimena. Facebook dice, ¿cómo podría evidenciar las sensibilizaciones al personal en una organización que está realizando trabajo remoto? Ah, qué buena pregunta, porque sí, pues ahora este tema nos ha invitado a trabajar desde casa, de trabajar de manera remota. Y entonces, mira, no solamente para ISO 9001, en realidad, para cualquier tipo de organización. Entonces, la cosa como que se ha puesto a lo mejor más complicada en algunas organizaciones, porque ya desde que estábamos trabajando de forma presencial, tal vez esa evidencia que comentas era un poco complicada. Imagino que con mayor razón todavía ahora que estamos de forma remota. Pero al final, o sea, lo que estamos buscando, ¿sí? Así sea remoto, sea presencial, igual tendría que darse. Entonces, si igual estamos trabajando por procesos, no importa desde casa, igual el resultado tendría que darse. Si tengo que trabajar este tema, por poner un ejemplo, no sé, tengo que saber si efectivamente lo que estoy trabajando dentro de mi proceso logra los objetivos, por ahí seguramente puedo tener un par de indicadores, se me ocurre. Entonces, si realmente la gente está sensibilizada, comprometida con el tema, así lo tengas de manera presencial o así lo tengas de manera remota, va a hacer que esta persona se preocupe por ello y esté vigilando y esté muy alerta a los resultados que dan sus indicadores. Pero si no lo está, así esté presencialmente, a lo mejor, no, mira, no me interesa, o qué difícil que tengo que estar luego buscando la data y midiendo para entregarle al responsable de la calidad, que está que me exige, que me manda correos, ya ni abro sus correos. Entonces, nuevamente volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Personas, pero personas que estén en un ambiente adecuado para que puedan responder a los líderes de su proceso y a los líderes de la organización, a esa alta dirección. La responsabilidad de ellos, cómo trazan ese camino, cómo crean un ambiente adecuado para que las personas puedan seguirlo. Ahí están los buenos líderes. Gracias ahí por la respuesta, María, y pues esperamos que haya quedado resuelta la pregunta, ¿verdad? De nuestra amiga Jimena. Y bueno, ¿crees que la gestión de calidad de la ISO 9001 puede impactar de una forma positiva la posición de las empresas, o sea, la imagen de ellas?
Sí, y no solamente por imagen. Recordemos cuál es el propósito de 9001, ¿no? 9001 fue escrita básicamente por dos razones. Número uno, para que las organizaciones tuvieran esa capacidad de poder entregar sus productos y servicios que cumplan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios asociados. Y número dos, para que aumente la satisfacción del cliente. Entonces, si desarrollamos este sistema de gestión, tenemos a clientes contentos, satisfechos porque le estamos cumpliendo sus requisitos, trabajamos con enfoque al cliente, podemos ganar más clientes, fidelizarlos, eso hace que el cliente tenga confianza en una organización que incluso está certificada, si es que lo estuviera, porque sabe que hay alguien, ¿no?, que se llama organismo certificador, que está vigilando justamente ello. Entonces se crea esta confianza. Y si lo hace con un organismo certificador que está acreditado, mejor aún. Los clientes ahora manejan incluso estos términos. A mí me encanta porque antes no era así. Antes incluso era certificación o asociaban ISO 9001 con certificado de producto. Y no es así. La ISO 9001 es certificación del sistema de gestión, ¿no? Entonces un producto un producto cualquiera, ¿sí?, que tiene, no sé, un cliente que va al supermercado y empieza a revisar el etiquetado y puede ver ahí diferentes tipos de certificaciones, eso le crea confianza. Podría enterarse que esta organización, quien es el fabricante, cuenta con una certificación ISO 9001. Entonces, qué bien, ¿no? Frente a dos organizaciones, una que tiene y otra que no tiene, yo cliente me iría al que me inspira mayor confianza, o sea, al que sí cuenta con un tipo de certificación y que está acreditado mucho mejor. Ellos ya saben muy bien la diferencia entre una certificación, una acreditación, los tiempos han cambiado y el tema de la globalización, el internet, la información que hay, ha hecho que estos clientes estén muy bien informados, educados al respecto y por lo tanto muy exigentes, lo cual está bueno. Gracias. Y por interno nos hacen una pregunta, bueno, dice, literalmente dice, la experta indicaba formato y registro. ¿Nos podrías indicar la diferencia entre ambos documentos? Sí, claro que sí. Vamos a ponerlo como un ejemplo, ¿sí? Digamos que dentro de tu organización existe la atención a los reclamos, porque tener una ISO 9001 no significa que no existan los reclamos. Entonces, posiblemente en tu organización han preparado un formulario, sea electrónico o sea en papel, el medio puede ser cualquiera, ¿sí?, con todos los campos listos para llenar datos que cuando venga un reclamo de un cliente, la persona que identifica o que recoge ese reclamo pueda empezar a llenar la información útil que luego va a tener que ser trabajada por la organización. Entonces, el formato vacío, digamos el esqueleto del documento vacío con los campos como por ejemplo el nombre del cliente, la fecha, el motivo del reclamo, la investigación realizada, la respuesta dada, se me ocurre, todo eso vacío, a eso es lo que conocemos como un formato o un formulario. Ya cuando está con todos los datos llenos, eso se convierte en un registro porque se convierte en la evidencia, ¿sí?, de la acción que se ha tomado, la evidencia de cuándo ocurrió, el nombre del cliente o los datos del cliente y lo que se hizo, ¿no?, la respuesta que se hizo, si se tomaron acciones correctivas o simplemente acciones de corrección. Te queda ahí como evidencia, te queda como aprendizaje también, ¿no? Porque luego en una segunda vuelta, en una segunda etapa, ya has aprendido, ya difícilmente, espero, no haya un tipo de reclamo similar o por la misma causa. Gracias. Y otra pregunta que nos hacen por interno, dice, yo soy nuevo en el tema de la certificación en la empresa donde estoy, pero me surge la duda sobre la diferencia entre una observación y una no conformidad. Ajá, ok. A ver, si nos vamos a una norma que se llama ISO 19011, que justamente toda ella trata sobre el tema de auditorías, allí solamente se menciona los hallazgos de conformidad
y de no conformidad, ¿sí? Y luego también tenemos la norma ISO 9000, que es de vocabulario, donde se define qué cosa es una no conformidad. La no conformidad es el incumplimiento a un requisito. ¿A qué requisito? Puede ser un requisito legal, puede ser un requisito del propio producto, un requisito de la norma ISO 9001, un requisito de la propia organización que se haya impuesto a ella misma. La cosa que si hay un incumplimiento, a eso le llamamos no conformidad. ¿Sí? Hasta ahí, ¿ok? Ahora bien, seguramente que en tu organización hay otros tipos de hallazgos. Imagino que lo preguntas por temas de auditorías, donde has escuchado el tema observación. Entonces te surge la duda, ¿a cuándo le llamo no conformidad y cuándo le llamo observación? Cuando es una auditoría interna, es decir, cuando desde casa se está auditando tu sistema de gestión, es la propia organización que determina los tipos de hallazgos que puede tener y explica a qué está llamando qué. Muchas organizaciones tienen dentro de sus tipos de hallazgos las observaciones, no todas, pero la gran mayoría pone observación y les pone su definición. Tenemos, por ejemplo, organizaciones que han colocado como definición de una observación un área de preocupación donde todavía no es una no conformidad, encontramos una debilidad y se lo vamos a colocar para que la organización empiece a tomar acciones. ¿Para qué? Para que el día de mañana eso no se convierta en una no conformidad, ¿sí? En otras organizaciones para auditoría interna podrás encontrar una definición, observación, llámese observación a una no conformidad puntual, muy de forma, que no amerita hacer todo un trabajo tan extenso para una común no conformidad. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cada organización pone la definición de lo que puede ser una observación. Ahora, si me hablas de auditorías externas, ya de los organismos certificadores, ellos también tienen sus propias definiciones. Y no necesariamente entre todas coinciden para el tema de observación. La gran mayoría, sí, y es justamente la que te comentaba hace un rato. Esta área de preocupación, esta debilidad que el auditor detecta en un determinado proceso y la redacta para que la organización, ¿sí?, pueda trabajarla y el día de mañana no se convierta en una no conformidad. Todavía existe y está la conformidad, pero está tan débil que si la organización no hace algo, mañana de segurísimo eso cae en falta y eso no queremos que pase, ¿no? Y ahí esa es la diferencia con los nombres. Bueno, y esta misma persona pues, nos hace otra pregunta. eh, a las cuántas no conformidades se corre el riesgo de perder la certificación? Ok, eso también habría que preguntarle a la casa certificadora, porque cada casa certificadora tiene sus propios lineamientos. Yo te puedo comentar un poco para la casa certificadora para la cual presto servicios de auditorías de certificación. En este caso, esta casa certificadora no tiene un número mínimo o máximo. O sea, la organización podría tener una no conformidad o podría tener, no sé, 20, 30, no importa el número. ¿Qué es lo que realmente importa? Que la organización pueda trabajar estas no conformidades en un plazo determinado. Es más, también tienen una clasificación de no conformidades, menores y mayores. Entonces se le da ese plazo y en ese número de días la organización tiene que haber trabajado su análisis de causas, tiene que haber definido cuál es su corrección, haberla implementado, que tiene que haber planificado cuál va a ser el plan de acciones correctivas, un buen análisis de causa raíz te comentaba, y toda esa información va al organismo certificador. El auditor líder revisa que haya habido, sí, un buen trabajo. A veces una debilidad que observamos es que no hay un buen análisis de causa raíz. Y entonces, una vez que esté toda esa parte ya hecha, si has cumplido con trabajar todas ellas, tu certificación no se pone en riesgo, se mantiene y se sigue. Puede ser una auditoría de seguimiento, puede ser una auditoría de recertificación, ¿sí? En este caso te comento que, repito, para el organismo certificador para el cual presto servicios no hay un número mínimo. Gracias, María. Y pues, ¿qué les dirías a las empresas que aún tienen dudas con respecto a la implementación de la normativa ISO? O sea, que dicen, bueno, yo no quiero entrar, o bien como decía la encuesta, era el 8% que no les interesaba. O sea, ¿qué le dirías a esas empresas que tienen dudas o que
o no les interesa por el momento certificarse, ¿verdad? ¿Qué le dirías? Como es una decisión estratégica, en realidad pienso que este 8% sería interesante haberles preguntado también por qué, ¿no? Porque pueden haber diferentes porqués. Puede haber, tal vez conozcan herramientas diferentes a una norma de sistema de gestión de la calidad y que les está yendo muy bien. Puede ser que tengan su propio sistema de gestión, porque todos tienen un sistema de gestión. Algunos tal vez medios débiles, sin documentar, ¿no? Pero las tienen. Buenas o malas las tienen. Y si es muy buena, qué bien, que sigan con ello. Pero sí, son organizaciones que por el contrario están muy débiles, como tal, no están logrando los resultados que esperaban lograr, no están alcanzando los objetivos, tienen muchos problemas dentro de los procesos y con cara al cliente, tienen muchos reclamos, muchos costos de mala calidad, muchas salidas no conformes. Entonces, la invitación para que se animen a conocer qué es esta ISO 9001, por qué hay más de 1 millón de organizaciones en el mundo que sí confían en ella, que sí se encuentran, que mantienen un sistema de gestión de la calidad con esta norma, porque sí van evolucionando en el tiempo y que se animen a hacerlo, ¿no? Que se animen a conocerla primero, a ver buenas prácticas también y mejor aún en estas épocas, esta norma evoluciona como muchos de nosotros también y las normas son revisadas cada 5 años y aprovecho este momentito pues para comentar eso, que ISO 9001 ya 2015, ya vamos más de 5 años. Entonces este comité, el 176, ya desde hace muchos meses atrás, ya ha venido trabajando. Y uno de esos trabajos que se ha hecho, que bueno que lo hizo, fue enviar una encuesta así abierta a través de su página web para que cualquier persona, cualquier usuario de esta norma o potencial usuario, pero especialmente aquellos que ya la conocen, que lo usaron, esas organizaciones o estas partes interesadas involucradas, consultores, auditores, certificadores y las propias empresas, entraran y revisaran este cuestionario. Era una encuesta con muchas preguntas y donde uno podría dar su sentir acerca de esta norma. ¿Está bien? ¿Nos quedamos con ella? ¿Hace falta una revisión? Eso fue por un lado. Por otro lado, también los organismos nacionales de normalización respondiendo a ISO al Comité 176, también votamos. Los resultados de la votación, lo puedo decir porque están ya publicados en la página web, por un corto margen, ¿sí? Quedó como que la norma ISO 9001 versión 2015 se mantiene tal cual, pero el margen ha sido muy pequeñito. Y por otro lado tenemos esta encuesta que les comento que cerró el 31 de diciembre del año pasado y que está en pleno proceso de revisar cuál fue el resultado final, qué cosa dicen todas estas partes interesadas. Y además también se va comentando, ok, si la norma 9001-2015 queda tal cual por 5 años más, y de ahí súmale todo el tema de revisión, y si es que hay cambios pasan como 3 años más, esto quiere decir que más o menos sacando cuenta el 2030 tendríamos una nueva versión, pero hasta el 2030, en estos tiempos donde hay mucho cambio, ¿sí? No sé si realmente va a ser un tiempo muy extenso. Es lo que se está analizando. Tenemos un nuevo estudio que nos ha llegado al comité y tenemos también un plazo, el 1 de mayo. El 1 de mayo es la fecha plazo porque van a seguir viendo este tema y ya nos irán comentando a través de su página web finalmente qué decisión se va a tomar, ¿no? Hay otras cosas más que, no sé, hay un grupo de trabajo que está viendo nuevas terminologías, hay la revisión del anexo SL, que es un poco la estructura también de otras normas, hay varias cosas que se están revisando y que por ahí seguramente vamos a tener luego una respuesta finalmente en qué quedó, cómo va a quedar. ¿Nos quedamos con ISO 9001 versión 2015 o ya se va a empezar a trabajar y a revisar un nuevo documento, ¿no? Gracias ahí por la respuesta, María. Y pues los últimos minutos pues, que nos queda del programa, ¿verdad? Algunas recomendaciones finales para nuestra audiencia. Nada, mira, me han encantado las preguntas, la participación de la audiencia, eso quiere decir que hay esta motivación
por seguir aprendiendo, por seguir trabajando en sistemas de gestión en general. Recomendaciones para ellos y para sus organizaciones, ¿no? Que tenemos la herramienta, y la herramienta no ha sido escrita por una persona, un grupo de personas, son diferentes miembros de diferentes países, diferentes idiomas, diferentes idiosincrasias, que sacan un resultado como norma, o este conjunto de normas que les estaba comentando, también de directrices que les puede ser muy útil. Entonces, animarnos a trabajarlas. Están disponibles para poder, bueno, obviamente por derechos de autor, adquirirlas y trabajarlas para el bienestar de nuestra organización, ¿no? A seguir como profesionales en modo aprendizaje siempre, porque las cosas van cambiando, se va evolucionando, este contexto empresarial también. Y son muchas las organizaciones, al menos en Latinoamérica, que sí desean trabajar con estas normas. Entonces, necesitan de profesionales, tal vez como tú ahora que me estás escuchando, a través del Facebook Live, y que puedes interesarte en aprender sobre ello, ¿no? Cuanto más podamos aportar, cuanto más podamos tener este impacto positivo en nuestra sociedad, con nuestras organizaciones, que de alguna forma eleven la competitividad de las mismas, enhorabuena. Pongamos este granito, ¿no? de arena como ayuda, como parte del propósito, al menos en lo que me corresponde, y cuando me presentaba y me preguntabas quién era, pues justamente trabajando en este propósito de poder acompañar a las organizaciones y a personas que quieren apoyar a este cambio en las organizaciones usando normas de sistemas de gestión ISO. Gracias, María Altamirano, por la invitación, ¿verdad? Toda la invitación del día de hoy a nuestro programa Café Educa. Fue una entrevista muy interesante y creo que muy valiosa para todos los que nos vieron, ¿verdad? En nuestra red social de Facebook, y pues que nos van a estar a ver también en nuestras otras redes, ¿verdad? Donde lo vamos a publicar por medio de YouTube también, ¿verdad? Y LinkedIn, ¿verdad? Para que también llegue a más gente, ¿verdad? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Te dejo unas palabras finales ahí para que te despidas. Sí, no, las gracias más bien a ti, Marvin, las gracias a Gafi Consultores, las gracias a cada una de las personas que se unieron ahora y que posteriormente verán seguramente también esta transmisión ya en diferido. A su disposición en realidad en LinkedIn paro constantemente, es mi herramienta o mi red social preferida porque me permite también comunicarme con diferentes personas que vamos buscando lo mismo, ¿no? Este tema de mejorar el desempeño global de las organizaciones. Ha sido un gusto poder conversar contigo y tener también las preguntas de la audiencia. Encantada y pues para servirles. Hasta una próxima oportunidad, Marvin. Gracias, María, y a todos pues, los que nos vieron, pues muchas gracias por haber estado acá presentes nuevamente, ¿verdad? Y pues nos seguimos viendo en otros programas más de Gafi Educa, ¿verdad? Que son todos los miércoles a las 7 de la noche de hora Guatemala. Muchas gracias a todos y pues los esperamos en nuestra próxima entrevista. Gracias, María. Feliz noche. Feliz noche. Descanses. Adiós. Hasta Gracias. luego. Bye. Gracias.